afuera, vaya pañaimejina, ñañe puruta con angañamba apo guaraní ñe erejegua, jera monsunsuñe eteba. Niños y niñas, el quinto grado, muy buenas tardes para todos. Y el día de hoy vamos a trabajar conjugación de verbos en guaraní. Entonces, recuerden que nosotros ya habíamos estudiado todo lo que era verbos en guaraní. Ñe'eteva rehegua avei. Ha ñamosusuta ñe'eteva en los 3 tiempos que yo tengo aquí para que nos vayamos fijando, y les cuento también de que en cada tiempo que vamos a estar trabajando vamos a usar una partícula fija para que podamos realizar esa acción con los verbos. Por ejemplo, en guaraní vamos primeramente a obtener el ejemplo de ara, anga, anguaité, tiempo presente perfecto, o sea, tiempo presente. Las acciones que se realizan en el momento, utilizando el verbo guatá, que en castellano significa caminar. Sabemos que no tiene un sufijo, pero sí tiene partículas prefijas, que son a, re, o, ya, ro, pe, o. Ahí está. Ahí bien subrayadito nuestro material de apoyo. Entonces, para que podamos conjugar en este tiempo presente, ara, anguaité, entonces tenemos she aguatá, dere guatá, jae o guatá, ñande ya guatá, orero guatá, pepe guatá, jae cuera o guatá. Ese va a ser la primera parte del tiempo presente. Anga ya shaco ape arambo uve guaité. ¿Qué quiere decir eso? Pretérito, o sea, del pasado. Acciones que ya nosotros ya habíamos hecho en un momento dado. Entonces, iniciamos con la forma singular y plural. Ñaño purupa, entonces, ñamo susuave. She aguata acue. Peñeme epa en cuenta epa hina ya shaco ape. Partícula acue hina ñande ya y puruta con el puso que está delante del vocal a. Entonces, ñaño punu yu, ñamo susu yu. She aguata acue. De reguata acue. Jae o guata acue. Ñande ya guata acue. Orero guata acue. Pepe guata acue. Jae cuera o guata acue. Upe ajina arambuve guaite, que está en el tiempo pasado o tiempo pretérito perfecto. Vamos entonces al último tiempo que nos permite que podamos nosotros usar estas partículas para poder entonces conjugar en guaraní. Aquí ya tenemos el último, que utilizamos en el tiempo futuro perfecto. Ara upe guaite, partícula ta. Acciones que todavía nosotros no hemos hecho en un momento dado. Entonces, ¿cómo voy a decir en singular? She aguatata, dere guatata, jae o guatata, ñande ya guatata, orero guatata, pepe guatata, jae cuera o guatata. Recuerden, niños y niñas del quinto grado, que tenemos partículas que vamos a utilizar para que nosotros podamos entonces conjugar. Aquí en tiempo presente, ara, anguaité, recuerden que es para singular, are, o. Para plural, ja, ro, pe, o. Así como está distribuido en el tiempo presente. En el tiempo pasado, ye puruta acue, la partícula acue. Y en el tiempo futuro, vamos a utilizar ta. Y ahí ustedes ven que son las acciones que se dan en el momento dado. En un futuro. Bueno. Entonces, para que ustedes puedan trabajar el día de hoy, vamos a ir directo, solamente va a ser este ejercicio. Tembia pona, que ustedes saben qué significa para trabajar. Vamos a en este caso, ustedes, con mis orientaciones, que ya les he dado en un momento, vamos, por ejemplo, a utilizar apo. Ñe'eteva apo, que significa saltar. She apota, de epota. Y así sucesivamente cuando hablamos de ana anguaité, presente perfecto. No olviden que son 2 clases de partículas sufijas que usamos en singular y plural. Ahora, arambuve guaité, que es el pretérito perfecto, que utilizamos nosotros la partícula acue. Y ara upe guaité, que